van a su clase, quiero que podamos buscar Colosenses capítulo 2, versículos del 16 en adelante. Y quiero, hermano, que vayamos primero, antes de leer la escritura, que vayamos viendo ciertas cosas. Y una de las cosas que decíamos la semana anterior es que la circuncisión que Cristo ha efectuado en nosotros, porque la vez anterior hablábamos acerca de la circuncisión que Cristo ha efectuado en nuestra vida no es como la circuncisión que se estipuló en el Antiguo Testamento. La circuncisión, que consistía en cortar el prepucio del bebé, de la parte genital masculina del bebé, era una señal externa, ¿verdad?, de sometimiento a la ley, y era una señal de identificación con el pueblo judío. Pero la circuncisión de la que Pablo habla en estos capítulos, en estos versículos, antes del versículo 16, él habla de una circuncisión que Cristo ha efectuado en nuestro corazón, una circuncisión interna, una circuncisión espiritual. Y es que el creyente ha recibido al Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Cristo, ocurre algo que se llama la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, quien es la garantía de nuestra salvación, es las arras de nuestra salvación, y es a través del cual nosotros somos transformados, regenerados, y hemos entrado a formar parte del pueblo de Dios. El Espíritu nos separa del mundo, nos santifica del mundo. Más bien dicho, si nos aparta del mundo y santifica nuestras vidas. Porque Cristo ha derrotado el pecado que antes a nosotros nos tenía condenados. Cristo nos ha salvado de una vez y para siempre. Mientras que la circuncisión, o en el antiguo pacto, la ley del antiguo pacto, todos los sacrificios, todas las fiestas, todas las celebraciones y los rituales del Antiguo Testamento eran solamente la sombra o la semejanza de las cosas que estaban por venir. Es decir, todas las celebraciones, todo lo que hacían en el Antiguo Testamento apuntaban a una sola persona, a nuestro Señor Jesucristo. Y a esta enseñanza le hemos titulado Cristo, la imagen perfecta de todas las cosas. Cuando tenga Colosenses capítulo 2, versículo del 16 en adelante, me regala un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de ¿qué? De venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con ¿qué dice? Con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos ahora. Padre, añade claridad a tu palabra en esta tarde. Añade bendición a tu palabra en esta tarde. Añade, Señor, discernimiento espiritual para cada uno de nosotros.
que podamos comprender lo que tu palabra quiere decirnos y que podamos salir de aquí hoy llenos de tu espíritu, llenos de conocimiento, llenos de un buen consejo. Ayúdanos a vivir y a practicar lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo, la imagen perfecta de todas las cosas. Yo no sé usted, pero a veces cuesta distinguir una imagen borrosa. A veces cuesta distinguir la sombra o la imagen cuando no tenemos una vista clara de lo que estamos viendo. Cuesta distinguir algo borroso de la realidad. Yo no sé si a usted le ha pasado. Que a veces usted trata de distinguir qué es eso y usted no puede distinguir. Y solo recibe y percibe una imagen borrosa o la sombra de algo. En el mundo en el que vivimos, solamente en China, por ejemplo, hace 60 años, la población miope oscilaba entre el 10 y el 20%. Hoy, en cambio, es más del 90% según estudios. El 90% de los adolescentes y adultos jóvenes son miopes. Y en Seúl, por ejemplo, que es la capital de Corea del Sur, el 96.5% de hombres de 19 años sufren de miopía. Por miopía entendemos, por si usted no sabe lo que es ser miope o tener miopía, es una anomalía o defecto en los ojos que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos. Yo creo que me voy a quedar miope con esta gran reflexión. Pero es tener una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos. La miopía produce que no tengamos una imagen clara de las cosas. Yo no sé si usted se ha fijado que hay personas que les cuesta ver y a veces le hacen hasta así. Porque no pueden distinguir lo que están viendo, porque lo único que perciben de algo que está ahí atrás es una imagen borrosa de las cosas. Esto es un ejemplo nada más de lo que era en el Antiguo Testamento la ley. Las celebraciones eran la imagen borrosa de lo que habría de venir. Los sacrificios del Antiguo Testamento, los ritos tenían un propósito nada más. Cubrir temporalmente los pecados de los hombres. Pero cuando la imagen real de todas las cosas apareciera en el mundo, nuestra imagen o el deseo de la salvación de los hombres ya no sería una imagen borrosa ni cubriría solamente nuestros pecados, sino que sería real. Porque en Cristo nuestros pecados son perdonados no una vez, sino de una vez y para siempre. A diferencia del Antiguo Testamento, en el cual solo se nos daba una idea de lo que los ritos y los sacrificios de animales podrían hacer. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario de una vez y para siempre, siendo la imagen perfecta del Dios invisible. Vino a este mundo, se encarnó, sufrió, lo colgaron en la cruz, murió y Cristo y Dios lo resucitó con poder 3 días después. Y eso es lo que Pablo está diciendo en esta parte de la Escritura, aunque son versículos que también nos pierden un poquito por lo que dice, pero lo que Pablo está diciendo, lo primero que Pablo está diciendo, Colosenses, Jesús no es una sombra. Jesús es real. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Jesús es la imagen real. Dice el versículo 16 y el 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas solo son sombra
sombras de la realidad que vendrá. ¿Y quién es la realidad? Cristo mismo es esa realidad. Cuando iniciamos a estudiar esta carta, yo les dije que habían falsos profetas, falsos maestros que querían introducir herejías para destruir la iglesia. Hablábamos del ascetismo, del gnosticismo y del legalismo. Pablo está hablando de legalismo en este momento, de ese legalismo que estaba llenando la iglesia, que estaba invadiendo los pensamientos de los creyentes. Por legalismo entendemos. El legalismo es aquella idea o creencia de que la salvación, fíjese bien, présteme atención, de que la salvación depende, legalismo es la creencia de que la salvación depende del cumplimiento total de la ley. Es por eso que los falsos maestros querían poner énfasis no solamente en la gracia, sino en el cumplimiento de los más mínimos detalles para la salvación de los hombres. Ellos querían que los hombres se convencieran de cumplir con cada requisito de la ley. Querían obligar, fíjese bien, a los creyentes no solamente a creer en Cristo, sino que agregarle obras a la salvación, agregarles el cumplimiento de las obras, es decir, Cristo más las obras. Por eso es que Pablo les dice en el versículo 16, por tanto nadie os debe juzgar. ¿Por qué dice? Por comida o por bebida. Hermano, no se dejen amedrentar, decía Pablo, por los juicios que hagan de ustedes. La ley fue establecida, como todos sabemos, por Dios a través de Moisés. Y vemos cómo en la ley, en Levítico capítulo 11, por ejemplo, vemos cómo Dios prohíbe a su pueblo alejarse o abstenerse de consumir ciertos animales. Como por ejemplo la liebre, porque eran inmundos para Dios. El camello, el conejo, el cerdo. Dios había estipulado en la ley que debían abstenerse de ellos porque eran considerados inmundos. Pero en Cristo, dice Pablo, nadie te debe juzgar, porque Cristo lo ha purificado todo, Cristo lo ha limpiado todo. Ya no tenés que cumplir ese requisito, porque en Cristo, dice Corintios, sea que vivamos, o sea que bebamos, o sea que comamos, hagámoslo para la gloria de Dios, porque Cristo ha purificado todas las cosas. Y lo mismo sucedía con los ritos y con las fiestas, entre las que podemos mencionar la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos. Ninguna de estas cosas, fíjese bien, ni el abstenerse de animales, ni el cumplir, ni el ir, ni el asistir con estas celebraciones podían producir nada en el corazón. Es por eso que en el versículo 17 dice Pablo, mira el versículo 17, todo lo cual, ¿qué dice? Sombra de lo que había. Un día ustedes ya no necesitarán cumplir eso. Es decir, la ley nosotros la cumplimos moralmente. Usted sabe que robar es malo. Usted sabe que matar es malo. Moralmente el ser humano cumple con la ley, con los 10 mandamientos. Pero lo hace de una manera moral, más que por alcanzar algún tipo de salvación, porque eso en el Antiguo Testamento era solamente la sombra de lo que habría de venir. Sombra es la apariencia o semejanza de algo, como la sombra que quizás usted está viendo atrás de mí. Ese no soy yo. Aquí estoy yo. Esa es una imagen borrosa del que está aquí. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo, todas las leyes, todas las ceremonias carecen de valor porque no son reales, sino solamente el reflejo de lo que está por venir. Por eso Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Hermano, uno
grande, es la mayor manifestación de la misericordia, del amor, de la fidelidad, de la justicia de Dios. Es el Rey de este mundo, es el Dios del cielo y de la tierra, el único que puede perdonar nuestros pecados de una vez y para siempre. Ese Dios que convirtió la vara de Moisés en serpiente. Pero no se queda ahí. Esta se comió a las serpientes de los magos. De ese Dios del que yo estoy hablando. De ese Dios que tiene todo el poder en el cielo y fuera del cielo para gobernar soberanamente sobre todos nosotros. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley quedó atrás, porque uno que de verdad puede perdonar, uno que de verdad puede salvar, vino a este mundo y tomó el lugar de mi hermano Henry, y tomó el lugar de mi hermana Noemí, y tomó el lugar de mi hermana Taller, y murió por nosotros. Y dice Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo único que nosotros necesitamos, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Él. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice también en esta parte de la Escritura que es Jesús, que es Cristo, la única fuente de nuestra salvación. Mira el versículo 18. Nadie os prive de ¿qué dice? De vuestro premio. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué dice el versículo 18? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, dice, hinchado por su propia mente carnal. Dice el versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La Nueva Traducción Viviente dice del versículo 18 lo siguiente: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre ¿qué dice? Sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están, ¿qué dice? Unidos a Cristo. Dejémoslo ver. Lo que Pablo está diciendo es: hermanos colosenses, cuídense de aquellos que quieren desviarlos y que quieren apartarlos de la fe. Si usted se fija bien en esta parte de la Escritura, en estos versículos, vemos cómo los falsos maestros pretendían desviar a los creyentes haciendo tres cosas: que los creyentes no creyeran solo en Cristo, para la redundancia de creyentes que creyeran en Cristo, sino que también agregaran las obras de la ley, que adoraran ángeles, y que los creyentes creyeran, valga la redundancia, en las visiones que estos falsos maestros decían haber recibido. Por eso Pablo les aclara y les dice: la salvación es solamente por la obra que Cristo realizó en la cruz. Mientras que el propósito principal de la ley es mostrarle al hombre su pecado y su necesidad de Cristo más que su cumplimiento. Ahí es donde Pablo le contesta: la ley le muestra su pecado, pero ahora que eso era la sombra de lo que había de venir, ahora que Cristo ha venido, ustedes ya no necesitan cumplir algo, porque la salvación es solamente por fe a través de Jesús, por la gracia de Dios.
siguiente que Pablo les dice en cuanto a la adoración a los ángeles es, y todos lo sabemos, que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie, ni con usted. Eso es lo que estoy diciendo. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con usted. Si usted se pone a competir con Dios, adivine quién le va a demostrar que es Dios. Dios no comparte la adoración a Él con nadie. Dios no tolera nuestra adoración a otra cosa que no sea Él. Dios no tolera nuestra adoración a ninguna imagen, ni a ningún tipo de figura. Los primeros 4 mandamientos, hermano. ¿Cuántos mandamientos son? ¿10 o 12? 10. ¿Cuántos? 10. ¿O son 13? 10. Los primeros 4 no tienen que ver con cuestiones morales. Tienen que ver con Dios. Tienen que ver con Dios. Amarás a tu Dios por sobre todas. El versículo 3 y el versículo 4 de Éxodo 20, que lo va a ver en la pantalla, dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos, ¿de qué dice? Delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nuestra adoración debe ser solamente ¿a quién? A Dios. Porque Él nos ha rescatado de una condenación eterna. Él nos creó, Él nos formó, Él nos perdonó, Él nos ha apartado de condenación y nos ha dado vida y vida en abundancia. La tercera cosa que Pablo les dice aquí a los colosenses es: no crean la falsa enseñanza de las visiones que estos falsos maestros están dando. Y aunque las visiones y los sueños, quiero ser claro en esto, y si hay una pregunta después del servicio, lo platicamos en la pregunta. Las visiones y los sueños es algo que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. Era el medio. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Era el medio a través del cual Dios hablaba a su pueblo. ¿Ok? No lo vamos a analizar hoy, pero hay fundamentos bíblicos. Entonces, los falsos maestros de la iglesia en Colosas basaban su enseñanza, y aquí es donde viene el problema con las visiones y los sueños. Estos falsos maestros basaban su enseñanza no en la palabra del Señor, sino en las visiones y sueños que ellos habían recibido. ¿Entiende cuál es el problema? El problema no es la visión como tal. El problema es que era más importante la visión que la palabra del Señor. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿es diferente esto en nuestros días? No es cierto que la gente se hace diosesitos por todos lados. El Dios del trabajo, el Dios del dinero, el Dios de la casa, el Dios del vino, el Dios del Teobichi. La gente hoy, fíjense bien, para que usted vea la similitud, la gente hoy quiere salvarse como en el Antiguo Testamento, a través del cumplimiento de tradiciones, requisitos, penitencias, sacramentos, buenas obras, ofrendas. La gente en nuestros días así se quiere salvar, porque es más fácil. Es más fácil poner dinero que obedecer. Es más fácil un día caminar en penitencia de aquí hasta Maryland
las cuales el pastor ni siquiera abre su Biblia. Basa su predicación en las visiones que tuvo ayer, en lo que soñó de mucho atrás, en la revelación. Esa palabra es bien común en los últimos. Revelación que Dios le dio durante la semana. En la profecía, hoy voy a profetizar. Hay un malentendimiento de la palabra profecía. Pero hermanos, Dios nos habla a través de nuestros días únicamente de su palabra. En su palabra está todo lo que nosotros necesitamos escuchar. En su palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Él, quién es Él, cómo es Él y lo que Él hace en nuestras vidas. Pero increíblemente en nuestros días la gente prefiere escuchar charlatanes que abrir su palabra. ¿Para quiénes van a poner de a 1000? Para los de a 1000 pasen. No, yo vuelvo el reloj antes. No, pero los relojes son de último. Espérate que hay atrás. Los de a 1000, ¿quién va a poner 1000? ¿Quién va a poner 500? ¿Quién va a pactar de a 300? Hermano, usted métase a Facebook, métase a YouTube. ¿Qué cantidad de charlatanes? Cantidad de charlatanes que buscan ¿qué? Apartar a los creyentes de. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿quién? ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y dónde encontramos al Hijo de Dios? Usted va a encontrar al Hijo de Dios en lo que Dios me dijo anoche. Usted va a encontrar a Dios en la revelación que yo tuve. Usted va a encontrar a Dios a través de los sueños. Usted encuentra a Dios en su palabra. Amén. Hasta la rodilla. Usted encuentra a Dios en su palabra y solamente en su palabra, porque la revelación final, y no lo digo yo, lo dice Dios, la revelación más grande, final y completa es nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado que vino a este mundo y murió y resucitó con poder. Y que ahora está sentado en este preciso momento a la diestra de Dios Padre, gobernando este mundo, reinando este mundo con poder y autoridad. Fuera de Cristo no hay otro camino, fuera de Cristo no hay otra verdad, y no quiero ser dogmático, pero fuera de Cristo no tenemos nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Todas estas enseñanzas pretendían hacer que los creyentes de la iglesia sustituyeran una doctrina fundamental del cristianismo. Es la doctrina de la gracia de Dios. Porque la salvación es solamente por gracia. Mira lo que dice Colosenses 2, del mismo capítulo, versículo 20 al 22. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen? ¿Con qué dice? Con el uso. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. El creyente ha muerto con Cristo y el creyente ahora está en Cristo. Usted no necesita cumplir con ningún requisito. Y no estoy hablando de los frutos del creyente.
la salvación. Pablo le recuerda, fíjese bien, a los creyentes que gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo, el creyente también ha sido sepultado juntamente con Él por medio de nuestra fe en Él y por medio de su muerte y por medio del bautismo. Sepultado con Cristo, resucitado ¿a qué? El bautismo es la confirmación de lo que nosotros decimos. En el bautismo somos muertos, enterrados y levantados a una nueva vida en Cristo. Es allí cuando empezamos a formar parte de la familia de Dios y de su reino. ¿Y qué tuvo que hacer usted para salvarse? Ah, no, yo me bauticé, sí, pero ese es un reflejo de lo que usted dice que cree. No es que la obra del bautismo en sí lo salva. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es la comprobación de lo que nosotros decimos ser, es decir, ni esa obra puede salvarnos, porque cuando ya usted se mete al agua, ahí donde lo van a bautizar, usted ya puso su fe en Cristo y usted ya fue salvo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Pero en esta parte de la Escritura, los falsos maestros querían obligar a los creyentes a cumplir con los rudimentos, por eso es que dice aquí, rudimentos del mundo. O sea, mandamientos o enseñanzas del mundo o tradiciones de los hombres. Porque la mayoría de la gente en el mundo es católica. Por una palabra, tradición. Si fue mi abuelito y mi abuelito de mi abuelito y mi abuelito de mi tatarabuelito y mis abuelitos de mis abuelitos y después de mi abuelito mi tatarabuelo y después de mi tatarabuelo mi abuelo y después de mi abuelo mi mamá y después de mi mamá yo. Ahí te la tragan por genealogía. ¿Y por qué es algo? No, pues si yo no sé, pero mi abuelita era católica. También pasa en la iglesia evangélica. Hay hijos que cometen el error de pensar que son salvos solo porque se lo a la iglesia. Hay hijos que piensan que solo porque pasan en la iglesia ya son salvos. No, hermano. No, si que no es en manada que vamos a entrar. Usted se ha arrepentido de sus pecados. ¿Usted cree que por abstenerse de algún tipo de comida, de ropa, de bebida, de no tocar algo, de no comer algo, usted cree que por cumplir la tradición usted puede ser salvo? ¿Usted cree que por ofrendar usted puede ser salvo? Peor aún, ¿usted cree que por servir usted puede ser salvo? ¿Sabía que también van a haber pastores en el infierno? ¿Sabía usted también que van a haber maestros de escuela dominical en el infierno? Líderes de alabanza en el infierno. Hermanos del sonido también en el infierno. Porque es necesario que las ovejas y los cabritos vivan en la paz. Es necesario que el trigo y la cizaña estén en el mismo lugar. Pero vendrá el día que venga nuestro Señor Jesucristo y va a separar a las ovejas de los cabritos. Y el trigo de la cizaña. Y la cizaña divina para dónde va? Directamente al fuego. Para ser quemado. Entonces, los falsos maestros querían que las personas se autonegaran a ciertas cosas, lo que se conoce como el ascetismo, que es la otra herejía que estaba en la iglesia. El autonegarse, como Juan el Bautista, que se fue a vivir y comía, dice bien, silvestre y andaba con una ropa como de camello, o el traje como de camello, porque él se había abstenido de todo. Y no estoy diciendo que él estaba mal, no estoy diciendo que en aquel tiempo él había hecho eso, pero ese es un ejemplo de lo que es una persona asceta o el ascetismo. Alguien que se priva, no, hoy es miércoles de no sé qué y voy a andar de blanco. Yo tengo una tía que ella es muy devota. Todo el mes de mayo anda de blanco. Todo el mes. ¿Será que eso lo va a hacer? Pero eso por eso, por querer cumplir y querer, como ¿cuántos hemos
vivir y no voy a tener teléfono, no voy a tener televisión, no voy a tener nada, y ni baño, ni servicio, ni agua. O sea, está siendo usted un hombre, está siendo usted. No alguien que se quiera abstener, porque abstenerse, no necesitamos abstenernos de nada. Y no estoy diciendo que podemos deliberadamente pecar o hacer cosas pecaminosas. Estoy diciendo que no podemos hacer nada o abstenernos de nada para alcanzar la salvación, porque en Cristo todas las cosas fueron limpias y fueron ya purificadas. Hermanos, si nosotros de verdad hemos nacido de nuevo, si de verdad estamos en Cristo, no necesitamos cumplir con ningún tipo de tradición ni ningún tipo de ritual para poder alcanzar el favor de Dios. Todas las religiones en el mundo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Usted se puede sentir mal, intranquilo, desanimado, deprimido, que no le conteste. Usted puede sentirse como usted quiera aquí, y no en la iglesia, sino en el Evangelio. Pero si usted quiere saber si usted está en la verdad, compare lo que usted cree con las demás religiones. No hay una religión en el mundo, una, aparte del cristianismo evangélico, que no crea en que las obras pueden salvar. No hay una. Todas las demás tienen como su requisito para salvación el hacer obras. El cristianismo evangélico es el único que predica, que cree que la salvación es un don de Dios, es por gracia de Dios, a través de Jesús, por medio de la fe en Jesús. Lo único que usted y yo debemos hacer es arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es aquel sentimiento de culpa que usted siente y que se siente sucio, que se siente impuro. ¿Y por qué? Porque volvió a cometer lo que cometió y se remordió, ¿verdad? No que usted se mordió, sino que se siente remordimiento al punto de que la gran culpa, y ¡ay, qué culpa! Pero el siguiente día, ¿usted qué pasa? Vuelve a hacer lo mismo. Eso es remordimiento. Porque después va a ir la culpa y vuelve otra vez, la misma rueda, mismo círculo vicioso. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es cuando usted reconoce que lo que está haciendo está mal. Pero no solamente eso, se esfuerza, no solamente usted, sino reconoce sus pecados, reconoce sus errores y se arrepiente delante del Señor. En ese momento Dios empieza a hacer una obra en nuestro corazón. Por eso Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué dice? Por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, debemos agradecer a Dios porque a Él le plació salvarnos, porque Él entregó a su Hijo y nos bendijo con toda bendición material. En el Antiguo Testamento las cosas eran la sombra, la imagen borrosa de aquello que habría de venir. No era clara, no era real, pero Cristo no es una imagen, no es una sombra. Él es la imagen perfecta de las cosas, la imagen del Dios invisible, el sacrificio perfecto que no cubre los pecados, sino que los perdonó de una vez para siempre. Anulando, decía hace 2 semanas, digamos, anulando el acta de los decretos que había con nosotros, es decir, la cuenta. Cristo. Algunos cuando llega el estado de cuenta de la tarjeta no lo quieren ni abrir. Recuerdo que allá en nuestros países, por ejemplo en El Salvador, usted llegaba de la señora, hacía la gran lista y después ya no quería ir. Y mire, no me fía, no, mire, fíjeme, mire. Esa acta, nosotros la teníamos con Dios como consecuencia de nuestros pecados. Ese statement, esa lista de pecados.
Cristo los pagó por nosotros para presentarnos justos delante de su Padre y así nosotros poder gozar de una salvación eterna. El que tiene a Jesús lo